Buenos días con todos, mi nombre es Janet Cacuango y el día de hoy vamos a auditar las cuentas por pagar. En el libro diario se puede observar que las cuentas por pagar se registran por un valor de $3.240. Y tras haber realizado el análisis pertinente de toda la información proporcionada por la empresa, he encontrado lo siguiente: que en primer lugar el contador no ha considerado emitir las notas explicativas a los estados financieros en donde nosotros podamos corroborar la procedencia o el origen de las cuentas por pagar. Además, no se puede realizar comparaciones entre periodos anteriores con el periodo actual para estudiar la evolución de dichas cuentas por pagar. Además, no se ha segregado las cuentas por pagar corrientes, lo cual no nos permite verificar las obligaciones que tiene la empresa con trabajadores, con el Estado, con instituciones financieras, entre otras. Es decir, no podemos verificar que las cuentas por pagar tengan una jerarquía. Y por último, he encontrado que la empresa no cuenta con un sistema de documentación adecuado. Por lo tanto, parte de la documentación fuente se ha perdido. Con lo expuesto anteriormente, he considerado que el riesgo más significativo para la empresa es que probablemente las cuentas por pagar corrientes no sean reales, porque en primera instancia la documentación fuente que serviría como evidencia de las cuentas por pagar se han perdido, y en segundo lugar la estructura organizacional de la empresa no es funcional, puesto que se ha unificado tanto el proceso administrativo y el proceso financiero en un solo departamento, por lo cual la información proporcionada por el contador no es de dudosa procedencia, puesto que el mismo contador es el que autoriza la aceptación de las cuentas por pagar y es la misma persona quien realiza los registros en los estados financieros. Por ello, el riesgo inherente que he considerado probabilidad, factor de importancia es los controles que se debería implementar es establecer un sistema de control interno eficiente y eficaz, segregar las funciones del proceso administrativo y financiero, limitar las funciones de cada área de cada departamento. Pero a pesar de todos estos controles, el riesgo residual sigue siendo alto. ¿Por qué? Porque al no existir una segregación de las cuentas por pagar de manera jerárquica, no se puede evidenciar que se está cumpliendo con las obligaciones con los trabajadores, obligaciones con el Estado, con entidades financieras, entre otras obligaciones. Se corre el riesgo de que se sancione a la empresa. Por lo cual el plan de mitigación es que, en primer lugar, las autorizaciones de aceptación de cuentas por pagar sean firmadas por dos altos directivos que pertenezcan al proceso administrativo. Además de que se registren los hechos económicos al momento en el que se genere la obligación. Además de reclasificar las cuentas por pagar bajo nivel, es decir, que las cuentas por pagar sean registradas de manera jerárquica. Una vez que se ha determinado el riesgo inherente y residual, se va a proceder con las pruebas de auditoría, las pruebas de cumplimiento para evaluar el sistema de control interno de la empresa, para evaluar el sistema de documentación de la empresa en cuanto a las cuentas por pagar, y las pruebas sustantivas para detectar infravaloraciones o sobrevaloraciones de cuentas por pagar. Vamos a enviar cartas de confirmación a los proveedores, a las personas a las que nosotros adeudamos, para verificar que efectivamente estamos adeudando a terceros, verificar los saldos que estamos adeudando y también detectar posibles omisiones de cuentas por pagar. Además, vamos a solicitar estados bancarios en donde vamos a analizar las salidas de efectivo y conciliarlos para detectar si se ha cancelado o no las cuentas por pagar. El tipo de muestreo que vamos a utilizar es el muestreo estadístico por estratos, en donde nosotros, al tener el listado de las personas a las que adeudamos, vamos a jerarquizarlas del monto más elevado hasta el monto inferior, y vamos a auditar el 99% de las cuentas por pagar, para reducir el riesgo de detección. Y eso es todo. Muchas gracias.